Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple. Esta noche, la señorita Marple descubre los secretos detrás del crimen en la charada de la viuda. Una reunión se vuelve mortal. Una pista se esconde a simple vista. ¿En quién se puede confiar? Enciende una vela, ponte cómodo y deja que comience el misterio. El pueblo de St. Mary Mead era, como siempre, un retrato de la tranquilidad inglesa. Aquella tarde de verano, los aldeanos paseaban haciendo sus recados diarios, charlando frente a la tienda de comestibles o deteniéndose a admirar las rosas que se extendían sobre las cercas de las casas. El ritmo de vida era tranquilo y tranquilizador hasta que la viuda Denholm anunció su curioso plan de entretenimiento. La señora Lydia Denholm, quien recientemente enviudó tras el inesperado fallecimiento de su esposo, no era conocida por su desolación. De hecho, su decisión de organizar lo que ella llamaba una noche de charada en su hogar cubierto de hiedra sorprendió a muchos. No era habitual que una mujer de su posición abriera su salón a la alegría tan pronto después del duelo. Aún así, la curiosidad y el atractivo de la diversión atrajeron a un pequeño grupo de aldeanos, tanto para especular sobre sus motivos como para disfrutar del juego en sí. La señorita Marple, cómodamente sentada en su sitio habitual junto a la ventana, observaba las idas y venidas con esa atención serena que a menudo pasaba desapercibida. Para ella, la velada de charada de la señora Denholm parecía menos frivolidad que un gesto calculado, quizá para distraer las habladurías sobre su conducta o para recordar a los demás que seguía siendo el centro de la vida del pueblo. La velada transcurrió en el salón de la viuda, con sus lámparas proyectando una tenue luz sobre las cortinas de damasco y las fotografías enmarcadas en plata. Los vecinos y aldeanos se reunieron el señor Harold Pritchard, el pomposo síndico, con la costumbre de corregir a todo el mundo la señora Emily Briggs, una mujer impulsiva y dada a repetir chismes, con adornos el coronel Travers, retirado y de rostro colorado, cuyas anécdotas militares se alargaban con cada relato, y la joven Sylvia Westcott, recién llegada de Londres, y de quien se rumoreaba que era demasiado moderna para el gusto de la aldea. Fue Sylvia quien le susurró a la señorita Marple qué curiosa elección de diversión. Una farsa para aldeanos de temperamentos tan diversos. ¿No le parece arriesgado, señorita Marple? Seguro que alguien se ofende. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente. Las charadas son como la vida, querida. La gente se revela más cuando cree estar fingiendo. La charla comenzó, con risas intercaladas con silencios incómodos, mientras los participantes interpretan sus papeles a trompicones. El coronel Travers se puso una sábana para interpretar a un fantasma. Harold Pritchard declama versos de Shakespeare con una gravedad desacertada, y la propia señora Denholm ocupó el centro del escenario en una actuación que requirió poco más que levantar la mano dramáticamente, para diversión o incomodidad de sus invitados. Sin embargo, bajo la alegría se escondían corrientes menos visibles. La señorita Marple notó las miradas de reojo, las risitas contenidas, el tono quebradizo de la sonrisa de la señora Denholm. Vio cómo la risa de Sylvia Westcott sonaba demasiado libre, como si se atreviera a desaprobar, y cómo Harold Pritchard observaba a la viuda con algo más agudo que la desaprobación. ¿Era inquietud? ¿Quizás incluso resentimiento? Fue durante la tercera ronda de charadas, cuando la señora Denholm se retiró brevemente a buscar refrigerios, que el ambiente cambió. Las voces se apagaron, como si su ausencia hubiera desatado las lenguas. La señora Briggs se acercó al coronel Travers y susurró tan alto que media sala lo oyó. Algunos decían que Lydia Denholm había sido más una viuda aliviada que una viuda afligida. Dicen que su esposo dejó deudas y que ella estaba demasiado dispuesta a asumir su independencia. Una libertad peligrosa, ¿no creen?
El coronel carraspeó murmurando sobre especulaciones vanas, pero la semilla estaba sembrada. Incluso cuando la señora Denholm regresó con su bandeja de copas de Jerez, una ola de especulación permaneció como humo después de encender una cerilla. Lo que sucedió a continuación fue impactante y grotesco por su rapidez. La señora Denholm, sonriendo a sus invitados, le entregó la primera copa a Silvia. Luego, tomando una, la levantó en un gesto de brindis. Por las pequeñas charadas de la vida, declaró. Pero apenas había bebido un sorbo, su rostro se contrajo de repente. La copa cayó, haciéndose añicos contra el suelo pulido. Un grito escapó de la señora Briggs, seguido de jadeos y llantos mientras la viuda se desplomaba, convulsionando. En cuestión de segundos, demasiado rápido para la razón, la otrora anfitriona se quedó inmóvil, con la mano extendida como congelada en una actuación final. El pánico se apoderó de él. El señor Pritchard pidió que alguien trajera al médico. El coronel Travers gritó pidiendo calma, aunque le temblaba la voz. Sylvia Westcott permanecía pálida y rígida, con el vaso intacto aún en la mano. Y durante todo aquello, la señorita Marple permaneció sentada, con la mirada fija no en la mujer caída, sino en la habitación, observando los rostros, los movimientos, las reacciones instintivas de los allí reunidos. No era la muerte en sí lo que más la preocupaba, por trágica que fuese, sino la curiosa mezcla de miedo, culpa y alivio que se reflejaba en ciertas expresiones. La muerte, como bien sabía la señorita Marple, nunca entraba en una habitación sin revelar antes la verdad sobre quienes la tocaban. Para cuando llegó el doctor Hayward y declaró que Lydia Denholm estaba incurable, el salón se había transformado en un teatro de rumores y teorías. «Veneno», dijo alguien. «Un corazón débil», sugirió otro. Pero la señorita Marple, con la mirada serena, sabía que el pueblo acababa de cambiar sus silenciosos chismes por algo más siniestro, porque en St. Mary Mead ninguna farsa duraba para siempre. La noticia de la repentina muerte de la señora Lydia Denholm se extendió por St. Mary Mead con la rapidez con la que el fuego prende la hierba seca. A la mañana siguiente, casi ninguna puerta permanecía intacta entre susurros, especulaciones y afirmaciones confiadas de quienes no habían presenciado la desafortunada farsa de la viuda. Lo que había comenzado como una noche de diversión teatral había terminado en catástrofe, y el pueblo se encontraba embriagado por el drama. En la oficina de correos, la señora Emily Briggs fue la primera en llegar, a pesar de que sus cartas fácilmente podrían haber esperado hasta más tarde. Se quedó de pie en el mostrador, con las manos enguantadas agitándose mientras le contaba la escena al cartero. La señorita Hartnell se desplomó sobre la alfombra justo delante de nuestros ojos, con convulsiones y todo. Fue espantoso, espantoso, y aún así, oh, qué extraordinario. Dicen que fue veneno, ¿sabe? La señorita Hartnell frunció los labios. Tonterías, problemas del corazón. Eso debió ser. Demasiada excitación, quizás. Una noche de charada es un auténtico destrozo, sobre todo para una viuda. La señora Briggs negó con la cabeza con teatral firmeza. Querida, vi su cara. ¿Qué cara? No, si alguna vez hubo veneno fue anoche. Detrás de ellos, el viejo zapatero Davis carraspeó. Recuerden lo que les digo. Habrá una investigación. Y cuando la haya, descubrirán que alguien tuvo algo que ver. Hoy en día no se puede confiar en la gente. Todos tienen secretos, incluso en St. Mary Mead. Al mediodía la conversación había llegado a la tienda de comestibles, la carnicería e incluso a la vicaría, donde la señora Weatherby, esposa del vicario, le confesó a su esposo que era muy inapropiado que la señora Denholm dio semejante fiesta tan pronto después del fallecimiento de su esposo. Si me preguntan, añadió, estaba destinado a acabar en desgracia. Cuando uno se burla de las buenas costumbres, invita al desastre.
Mientras tanto, la señorita Marple permanecía sentada tranquilamente en su jardín, podando rosas marchitas y escuchando el murmullo de las conversaciones que se extendían por los setos. Hacía tiempo que había descubierto que no era necesario buscar chismes en St. Mary Meadow. Viajaban tan libremente como el polen en la brisa. Sin embargo, sus pensamientos no se detenían en la charla, sino en los rostros de quienes habían estado en el salón. Sylvia Westcott parecía afligida, pero ¿con miedo a qué? ¿A la repentina muerte o a la posibilidad de que sospecharan de ella por ser la primera en beber? Las órdenes impetuosas de Harold Pritchard habían enmascarado la inquietud, y los intentos de autoridad del coronel se habían visto teñidos por un temblor no enteramente debido a la conmoción. La señorita Marple, con su delicado conocimiento de la naturaleza humana, sabía que el dolor y el miedo se expresaban de forma diferente en cada persona. Pero entre el pánico se había mezclado algo parecido a una satisfacción contenida. Esa tarde, el inspector Cray llegó de la comisaría del condado, llamado por la inquietud del médico local. Era un hombre corpulento de rostro redondo, aficionado a restar importancia a las historias de los aldeanos, aunque no carecía de diligencia cuando se le presionaba. Entrevistó a los testigos uno por uno, tomando notas con trazos romos, mientras los aldeanos lo observaban como si fuera un actor que venía a representar su papel en el drama que se desarrollaba. En el salón donde ocurrió la muerte, examinó el vaso roto. ¿Está seguro de que bebió de este?, le preguntó al coronel Travers, quien permanecía allí con los brazos cruzados, rígido. Claro, afirmó el coronel, aunque su voz tenía un dejo de incertidumbre. Se la llevó a los labios. Dijo algo sobre las pequeñas charadas de la vida, y entonces, bueno, ya lo vieron. El doctor Hayward, al ser llamado de nuevo al lugar de los hechos, se aventuró a dar su propia opinión. Sus síntomas eran compatibles con un envenenamiento. Fue demasiado repentino como para ser otra cosa. Necesitaremos al forense, por supuesto, pero apostaría mi reputación a que sí. Ante esto, Sylvia Westcott soltó una risa nerviosa. Veneno. Qué terriblemente melodramático. Parece sacado de una novela. Pero sus manos, al retorcer la correa de su bolso, delataban menos frivolidad que ansiedad. El inspector Gray la miró fijamente. Y a usted, señorita Westcott, le dieron el primer vaso. ¿Bebió de él? No, admitió Sylvia, sonrojándose. Aún no. Me reía, distraída. Insistió en que lo tomara primero, pero no me lo llevé a los labios. Un murmullo se extendió entre los aldeanos. Algunos la miraban con lástima, otros con recelo. La señorita Marple, sentada discretamente cerca de la ventana, observaba la escena con su habitual interés. Sus agujas tintineaban al tejer, pero su mente estaba ocupada tejiendo hilos de comportamiento humano en lugar de lana. Por la noche, cuando el inspector se marchó y los aldeanos regresaron a sus casas, las especulaciones se intensificaron. La señora Briggs le contó a cualquiera que quisiera escucharla que Sylvia había escapado por poco de la muerte. El coronel Travers declaró que era un claro caso de víctima equivocada. El envenenador había intentado matar a la joven, y la viuda había caído por casualidad. Harold Pritchard, mientras tanto, insistió en que el asunto era exagerado. Un corazón débil, eso es todo, bramó en la posada. Recuerden mis palabras, se demostrará en la investigación. A la gente le encanta inventar dramas. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones satisfizo a la señorita Marple, pues había observado no solo la apariencia, sino también los temblores internos, la rápida mirada intercambiada entre Harold Pritchard y la señora Briggs, la ligera vacilación antes de que el coronel Travers afirmara su certeza, el sutil alivio en los ojos de un aldeano cuando Lydia Denholm se desplomó. La naturaleza humana, reflexiona, rara vez era directa. La gente fingía, ocultaba, exageraba y disimulaba,
pero también se revelaba de las maneras más sutiles mediante una risa nerviosa, una negación apresurada o una mirada reprimida con demasiada rapidez. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en un silencio incómodo, la señorita Marple dejó a un lado su labor de punto y juntó las manos. Habría mucha conversación en los días venideros, mucha especulación y acusaciones, pero sospechaba que la muerte de Lydia Denholm no fue un simple accidente. Alguien en St. Mary Mead había encontrado la farsa un escenario demasiado útil para desplegar sus oscuras intenciones, y la señorita Marple, como siempre, pretendía ver más allá de la actuación. La mañana siguiente amaneció clara y radiante, como si el cielo mismo permaneciera indiferente ante el tumulto en St. Mary Mead. La plaza del pueblo, normalmente una imagen de calma con sus gansos pastando y algún que otro niño jugando, se había convertido en el centro de la especulación. Los vecinos se demoran en los portales, las conversaciones se interrumpen bruscamente al acercarse desconocidos, y más de un aldeano dio un rodeo pasando junto a la casa de los Denholm, ansioso por vislumbrar el lugar donde la muerte los había azotado con tanta crueldad. El inspector Cray regresó con renovada determinación, acompañado de un joven agente que parecía entusiasmado y abrumado a la vez. Comenzaron sus indagaciones con seriedad, llamando a quienes habían presenciado la desafortunada farsa. Cada aldeano tenía su propia versión, influenciada por sus propios prejuicios y ansiedades, y cada testimonio, lejos de aclarar el asunto, solo sirvió para avivar la sospecha. La señorita Marple, aunque no fue consultada directamente, no fue ignorada. El inspector Cray, quien conocía profesionalmente su reputación, aunque no la apreciaba, la despidió con un gesto cortés cuando ella le ofreció sus condolencias. Muy amable de su parte, señorita Marple, pero resolveremos esto siguiendo el procedimiento adecuado. No hay necesidad de preocuparse por estos asuntos. Sonrió con dulzura. Claro, inspector, lo entiendo perfectamente. Es solo que la naturaleza humana, ya sabe, tiene una forma de repetirse. Como en un jardín, uno encuentra las mismas malas hierbas brotando en diferentes rincones, si tan solo se fija. El inspector, poco acostumbrado a las metáforas, murmuró algo sobre que la mala hierba no era asunto de la policía y siguió adelante. La señorita Marple, sin embargo, continuó con sus silenciosas observaciones. En la residencia Denholm, los sirvientes contaban sus historias en voz baja. La criada, Alice, confesó haber lustrado las copas ese mismo día, pero juró que nadie podría haberlas manipulado bajo su supervisión. La cocinera insistió en que la propia señora Denholm había servido el jerez de una botella recién abierta. Sin embargo, al examinar la botella, no se encontró nada extraño. Las notas del inspector se llenaron rápidamente. La señora Denholm no tenía enemigos conocidos, al menos ninguno que se rebajara a asesinar. Llevaba viuda apenas 3 meses, y su difunto esposo era un hombre respetado, pero no querido. Había habido rumores de deudas, pero nada que indicara un crimen. Aún así, el hecho era que su muerte tenía todas las características de un envenenamiento deliberado. Mientras tanto, la señorita Marple hacía sus propias visitas, todas aparentemente inocentes, todas disfrazadas de preocupación vecinal. Llamó a la señora Briggs, quien estaba ansiosa por revivir la escena con todo lujo de detalles, mientras sus palabras se atropellaban en su afán por destacar su papel en la tragedia. «Caramba, señorita Marple», el rostro de la pobre mujer estaba completamente desencajado. Nunca lo olvidaré. Y la joven Silvia, allí de pie, con su copa sin probar, da escalofríos. Me atrevería a decir que, si hubiera bebido primero, ahora la estaríamos enterrando. La señorita Marple asintió. Es curioso, ¿verdad?, que la señora Denholm decidiera entregarle primero su copa a Silvia. Un gesto inusual cuando una anfitriona podría servir con más naturalidad a sus invitados antes que a ella misma.
La señora Briggs, sorprendida, se detuvo. Sí, así es. Quizás quería parecer generosa. Quizás, murmuró la señorita Marple, pero en su mente la imagen se formó de otra manera. La gente rara vez rompe con la costumbre sin una razón. Más tarde, esa misma tarde, se encontró con Harold Pritchard en el camino, caminando con su habitual presunción. Se detuvo para expresar su opinión con autoridad. Todo, señorita Marple, resultará ser por causas naturales. Lo he dicho desde el principio. Esta tontería del veneno es precisamente eso. La mujer estaba alterada, eso es todo. Demasiada alegría después del dolor. Sin embargo, observó la señorita Marple con suavidad. El doctor Hayward parecía bastante seguro y ha visto muchos casos de enfermedad repentina. Pritchard se sonrojó, tirando del cuello de su camisa. Los médicos hablan demasiado de veneno cuando desconocen los hechos. Siempre he creído en las explicaciones sencillas. Ella inclinó la cabeza. Ah, sí. Y sin embargo la vida a menudo prefiere lo complicado. El coronel fue el siguiente en la silenciosa ronda de la señorita Marple. Lo encontró en su jardín, cortando rosales con precisión militar. Su relato era firme, pero con un matiz inquietante. El momento fue espantoso, señorita Marple. Absolutamente espantoso. Pero diré esto, la viuda de Denholm no era universalmente admirada. Una mujer de carácter fuerte, demasiado dispuesta a mantener su propia opinión. Se ganó enemigos sin darse cuenta. La señorita Marple, que conocía bien el poder de los resentimientos silenciosos en los pueblos pequeños, apartó ese pensamiento. En efecto, coronel, a veces los agravios más pequeños se convierten en los resentimientos más peligrosos. Sin embargo, fue Sylvia Westcott quien más desconcertó a la señorita Marple. Encontró a la joven en la posada, pálida pero serena, sorbiendo té con mano nerviosa. Sylvia insistió en que no tenía ni idea de por qué la señora Denholm la presionaba para que tomara la primera copa. Tal vez quería ser amable, dijo Sylvia. A menudo era generosa conmigo, aunque otros insinuaban que no era del todo respetable a sus ojos. Verá, no soy una aldeana, soy de Londres. Eso es suficiente para dar que hablar. La señorita Marple la miró con curiosidad. ¿Y a ti, querida? ¿Te gustó? Sylvia dudó. Podía ser difícil, pero la respetaba sin duda, y no puedo imaginar quién desearía su muerte. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable, pero no dijo nada más. Hacía tiempo que había aprendido que cuando la gente protestaba con demasiada firmeza por su ignorancia, rara vez decía toda la verdad. Al anochecer, el pueblo bullía de teorías. Algunos afirmaban que Sylvia debía ser la víctima, pues si no, ¿por qué la señora Denholm había insistido en entregarle el vaso? Otros murmuraban sobre celos, deudas o romances ocultos. Sin embargo, bajo la cháchara, la señorita Marple percibía el ritmo constante de la naturaleza humana, repitiendo sus patrones familiares de envidia, ambición y miedo. Esa noche, mientras se acomodaba la labor de punto en el regazo, recordó un caso lejano de años atrás en un pueblo de Dorset, donde una mujer le había inducido a beber a su vecina de forma muy similar. La vecina había muerto, pero la víctima no era la sospechosa. Siempre era tan fácil asumir lo obvio. Pero como bien sabía la señorita Marple, la vida rara vez era obvia, y así la investigación, oficial y extraoficial, prosiguió. El inspector buscó pruebas tangibles, botellas y vasos, mientras la señorita Marple recogía algo mucho más sutil, las pequeñas traiciones en la expresión, las inconsistencias del discurso, los comentarios descuidados hechos con prisa. Al parecer, la farsa no había terminado con la muerte de Lydia Denholm. En St. Mary Mead apenas había comenzado. Al tercer día de la muerte de Lydia Denholm, St. Mary Mead bullía con especulaciones elevadas a la categoría de certeza. Todos coincidían en que se trataba de veneno,
aunque pocos se ponían de acuerdo sobre quién lo había administrado ni por qué. En un pueblo tan aficionado a las teorías, era inevitable que pronto surgiera un sospechoso evidente, y cuando la sospecha se arraigaba, lo hacía con la tenacidad de la hiedra adherida a la piedra. Sylvia Westcott, la joven londinense, soportaba el peso de esa sospecha. Se rumoreaba que había estado demasiado cerca del vaso, que había dudado en su relato, que la extraña insistencia de Lydia Denholm en servirla primero debía de tener algún significado oculto. En la tienda de comestibles, las mujeres intercambiaban miradas cómplices al pasar Sylvia. En la iglesia, su presencia en el banco atraía miradas de reojo. A los aldeanos les parecía que el destino mismo la había señalado. El inspector Cray también descubrió que sus sospechas se inclinaban hacia ella. Fue la primera en recibir el vaso envenenado. Le comentó a su agente al salir de la casa de los Denholm tras otra ronda de preguntas. Si hubiera bebido, habría muerto ella en lugar de la viuda. O era la víctima prevista, o sabía muy bien lo que contenía el vaso y lo evitó. El agente, joven e impresionable, asintió con gravedad. Sí, señor, eso lo explicaría perfectamente. Cray gruñó su aprobación. Las explicaciones claras suelen ser las correctas. Pero la señorita Marple, al oír fragmentos de estos sentimientos mientras regresaba a casa de la tienda de comestibles, se permitió una leve sonrisa. Las explicaciones pulcras, murmuró para sí misma, suelen ser como jardines impecables, bonitos de contemplar, pero rara vez una imagen fiel de cómo crecen las cosas. Esa tarde Sylvia fue en persona a la cabaña de la señorita Marple, con la compostura destrozada. Señorita Marple, ¿creen que fui yo?, dijo con voz temblorosa. El inspector hace las mismas preguntas una y otra vez, y la señora Briggs prácticamente le dice a la gente que envenena la bebida. ¿Qué hago? La señorita Marple le puso una mano tranquilizadora sobre la suya. Querida, la verdad siempre sale a la luz, aunque a menudo requiere paciencia. La gente habla, pero hablar no prueba nada. Dime, ¿te guardaba rencor la señora Dodenholm? Sylvia dudó. No era mala voluntad precisamente. A veces hacía comentarios sobre mi origen londinense, sobre mi independencia. No me aprobaba del todo, pero nunca fue cruel. Al menos no directamente. La crueldad indirecta, observó la señorita Marple con suavidad, suele ser más reveladora que la crueldad manifiesta. Perdura, se enquista y, a veces, proporciona a otros una excusa para actuar. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple se encontró con el coronel Travers a la salida de la vicaría. La saludó con su habitual brusquedad. El inspector va por buen camino. Esa joven, Sylvia, está en el centro del asunto. Costumbres londinenses, ya sabe. Demasiadas ideas modernas. Traen problemas. La señorita Marple lo miró con ojos bondadosos. Y, sin embargo, coronel, las motivaciones humanas no son tan claras. Debemos ser cautelosos al asumir la culpabilidad porque alguien es diferente. Usted, más que nadie, debe saber que las apariencias en la batalla rara vez cuentan la historia completa. El coronel gruñó, pero su rostro rubicundo delataba inquietud. Mientras tanto, Harold Pritchard insistía cada vez más en que Sylvia era la culpable. Esa noche, en la posada, expresó su opinión con rotunda autoridad. Les dieron la primera copa, pero no bebió. Sospechoso, ¿no? Si fuera yo, habría bebido enseguida, sin dudarlo. Esperó porque lo sabía. Los aldeanos murmuraron su conformidad, ansiosos de encontrar un villano en quien basar sus temores. La señorita Marple, sentada tranquilamente en un rincón tejiendo, notó el entusiasmo con el que Pritchard hablaba. No era solo sospecha, sino satisfacción, como si la caída de Sylvia confirmara algo largamente deseado. Y, sin embargo, la señorita Marple recordaba con demasiada claridad el destello de alivio que había visto en los ojos de Harold Pritchard
la noche de la muerte. El alivio, pensó, no era la reacción natural de quien presenciaba una tragedia inesperada, a menos que ésta hubiera eliminado un obstáculo. El inspector Gray, envalentonado por el consenso del pueblo, citó a Sylvia para un interrogatorio formal. En presencia del doctor Hayward y el agente, la presionó con preguntas directas sobre dónde había estado esa tarde, si había tocado la botella de Jerez y por qué había dudado con la copa. «Te lo dije», dijo Sylvia con la voz tensa. «No toqué la botella. La señora Denholm sirvió las bebidas ella misma. Y dudé porque me sobresaltó. No esperaba que me sirviera el vaso tan rápido». «Una vacilación conveniente», murmuró el inspector mientras garabateaba en su cuaderno. La señorita Marple, a quien se le había permitido sentarse tranquilamente en el rincón como observadora de edad avanzada, no interrumpió, pero su mente trabajaba con firmeza. Las palabras de Sylvia sonaban ciertas, a pesar de su torpeza, llevaban la torpe huella de la honestidad. Si estuviera mintiendo, razonó la señorita Marple, había preparado una historia más ingeniosa. Cuando terminó la sesión y Sylvia fue despedida, la señorita Marple se quedó. El inspector, cansado, se frotó las sienes. «Me atrevería a decir que hemos encontrado a nuestra culpable, la señorita Marple. Está más que claro». «Claro», quizá respondió la señorita Marple con suavidad, «pero el día suele estar lleno de sombras. Debo tener cuidado de no declarar luz donde no la hay». Gray frunció el ceño. «¿Crees que es inocente?» «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja, «que la culpa rara vez es tan complaciente como para presentarse en el mejor envoltorio». «Lo he visto antes, inspector. Cuando todos los dedos apuntan en una misma dirección, a menudo es porque alguien los ha manipulado con mucho cuidado». Sus palabras, pronunciadas con la suavidad de una abuela, hicieron reflexionar al inspector, pero solo brevemente. «Bueno, ya veremos», dijo con energía. «El forense hará su investigación y tal vez eso zanje el asunto». Mientras caminaba a casa bajo las sombras cada vez más largas del crepúsculo, los pensamientos de la señorita Marple no se detuvieron en Sylvia, sino en las vehementes acusaciones de Harold Pritchard, las bruscas evasivas del coronel Travers y los alegres chismes de la señora Briggs. Cada uno, a su manera, reveló más de lo que pretendía. Y así, aunque el pueblo creía haber encontrado al culpable, la señorita Marple sabía que la verdadera farsa aún se estaba desarrollando y que el telón aún no se había levantado para su acto más revelador. La investigación se fijó para la semana siguiente, y durante los días transcurridos, St. Mary Mead vivió y respiró la muerte de Lydia Denholm. La sospecha aún se cernía sobre Sylvia Westcott como una lama persistente, pero bajo la superficie, otros murmullos comenzaban a agitarse. Una viuda con deudas, una ama de llaves con agravios, un vecino con un viejo aldeano pendenciero parecían albergar alguna posibilidad. La señorita Marple, tan pausada como siempre, continuó con sus silenciosas observaciones. Visitó la casa Denholm con el pretexto de ofrecer ayuda con las cuentas de la casa, sabiendo muy bien que esas pequeñas bondades abrían puertas con la misma eficacia que cualquier orden oficial. La criada Alice, pálida y con los ojos enrojecidos por las noches de miedo y chismorreo, la abrió. «Es horrible», la señorita Marple susurró mientras limpiaba el aparador. «La policía cree que fue la señorita Westcott, pero yo no lo creo. La señora Denholm, bueno, no siempre fue amable conmigo, pero no se lo merecía. Y la señorita Westcott no es una asesina. Me lo jugaría». La señorita Marple le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano. «Sabes juzgar a las personas, Alice. Dime, ¿hubo algo inusual en los preparativos de esa noche? ¿Algo fuera de lugar?» Alice frunció el ceño, pensativa. «Bueno, recuerdo que la señora Denholm cambió de opinión sobre la bandeja. Me había pedido que puliera un juego de copas de cristal,
pero justo antes de que llegaran los invitados, me dijo que usara las copas de Jerez más pequeñas. Me pareció extraño en ese momento, pero ella siempre era muy meticulosa. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron levemente, aunque su expresión permaneció apacible. ¡Qué interesante! ¿Y dónde están ahora los vasos más grandes? En el armario, señorita, bajo llave. Más tarde, cuando Alice trajo la llave y se la mostró, la señorita Marple examinó los vasos con sumo cuidado. No tenían polvo ni huellas dactilares notables, pero notó que uno de ellos tenía una leve e irregular película alrededor del borde, como si lo hubieran limpiado a toda prisa. No dijo nada, pero guardó la observación en su memoria. Esa noche, la señorita Marple se encontró con el doctor Hayward en el camino. El doctor era un hombre amable, pero estaba perplejo. El análisis confirmará el envenenamiento, de eso estoy seguro. Sin embargo, no puedo comprender el motivo. La señora Denholm tenía pocos vínculos cercanos y menos enemigos. A menos que estuviera destinado a otra persona. La señorita Marple asintió con gravedad. La vida está llena de sustituciones, doctor. A veces, el papel representado no es el escrito. Mientras tanto, el inspector Cray continuó con su caso contra Silvia con creciente confianza. Presentó testigos que afirmaron haberla visto rondando cerca de la mesa de bebidas, aunque cada testimonio resultó vago al ser presionado. Aún así, el inspector encontró satisfacción en la acumulación de sospechas y preparó su informe con entusiasmo. Sin embargo, la señorita Marple notó detalles que él no percibió. Observó, por ejemplo, que Harold Pritchard insistía cada vez más en sus afirmaciones, elevando la voz con cada relato. Y observó que el coronel Travers, aunque públicamente firme en su opinión sobre la culpabilidad de Silvia, a menudo evitaba su mirada, como si sus propias afirmaciones le incomodaran. Fue la cuarta noche después de la tragedia cuando la pista oculta de la señorita Marple se reveló por completo. Estaba tejiendo junto a la ventana cuando vio pasar a Harold Pritchard con paso apresurado. Algo en la forma en que agarraba un pequeño paquete le llamó la atención. Más tarde, en la tienda de comestibles, lo oyó hablar con brusquedad cuando le preguntaron al respecto, desestimando la pregunta con una irritabilidad inusual. Esa noche, recordó la mancha en el vaso de cristal sin usar. Podría ser que el vaso envenenado no hubiera sido para Lydia Denholm, sino que lo hubieran cambiado en el último momento. Y, de ser así, ¿quién lo había hecho? A la mañana siguiente puso a prueba su teoría. Al pasar por la cabaña de la señora Briggs con el pretexto de entregar un tarro de mermelada, la señorita Marple dejó que la conversación divagaba, hasta que la señora Briggs, deseosa de compartir, admitió haber visto a Harold Pritchard entrar sigilosamente en la habitación lateral justo antes de que trajeran los refrigerios. Dijo que buscaba sus gafas, pero me pareció extraño, ya que nunca las usa en las reuniones. Se lo dije, pero me ignoró. Los ojos de la señorita Marple brillaron. En efecto, muy extraño. ¿Y se lo mencionó al inspector? La señora Briggs, alarmada, negó con la cabeza. Oh, no, no me atrevería. Está tan seguro de la señorita Westcott. No me gusta contradecirlo. La señorita Marple regresó a casa pensativa. Las piezas del rompecabezas se estaban moviendo, y aunque la imagen aún no estaba clara, había vislumbrado su contorno. El vaso envenenado, la sustitución de las copas de Jerez, la repentina insistencia de Harold Pritchard apuntaban a una mano en acción más deliberada de lo que permitía la pulcra teoría del inspector. Y aún así, se recordó a sí misma: no hay que precipitarse. Las apariencias engañan, y la más mínima pista puede desentrañar el arreglo más perfecto. Al anochecer sobre St. Mary Mead, la señorita Marple, sentada en su silla, con la labor de punto en el regazo, reflexionaba sobre su siguiente paso.
El pueblo creía que el caso estaba resuelto y el inspector se preparaba para acusar a Sylvia Westcott, pero la señorita Marple sabía que la farsa seguía en pie. Solo ahora había vislumbrado el verdadero guión, y era mucho más complejo de lo que nadie sospechaba. Pronto llegaría el momento de poner a prueba su teoría, no con la confrontación, sino con el delicado arte de dejar que la gente se rebelara. Porque, como solía decir la señorita Marple, el asesinato rara vez era cuestión de suerte. Era, como las charadas, una representación. Y en las representaciones la verdad siempre se revelaba, si uno sabía dónde buscar. La mañana de la investigación amaneció con una energía nerviosa que llenó de vida a St. Mary Mead. Los aldeanos abarrotaban el pequeño salón donde se llevaría a cabo la investigación forense, con los rostros tensos por la anticipación. Los bancos crujían bajo el peso de los cuerpos apretados, todos ansiosos por presenciar el escándalo. Era realmente raro que el tranquilo pueblo fuera escenario de tal drama, y aún más raro que los actores fueran vecinos y conocidos. Sylvia Westcott entró pálida y digna, aunque la señorita Marple, sentada discretamente en la última fila, notó el temblor en sus pasos y la forma en que sus manos enguantadas se retorcía en su regazo. Harold Pritchard llegó con pompa, caminando con paso importante, como si el proceso girara en torno a su testimonio. El coronel Travers tenía un aspecto adusto, con la mandíbula apretada, mientras que la señora Briggs revoloteaba como un gorrión nervioso, susurrando a todo el que se acercara. El forense, un hombre serio y acostumbrado a asuntos menos sensacionalistas, abrió la investigación con una calma deliberada. El doctor Hayward testificó primero, describiendo los síntomas y confirmando su creencia en el envenenamiento. No se trataba de una convulsión natural, afirmó con firmeza. La velocidad, las convulsiones y la agonía eran compatibles con la ingestión de una toxina. Un murmullo recorrió la habitación. La señora Briggs se aferró a la manga de su vecina con los ojos muy abiertos. El forense ordenó la orden. Luego vinieron los testigos. Cada uno ofreció una versión de la velada, algunas concordantes, otras contradictorias. La señora Briggs declaró haber visto a Sylvia dudar con el vaso, con voz trémula pero extrañamente ansiosa. El coronel Travers relató el brindis y el desplome de Lydia Denholm, aunque la señorita Marple observó que evitaba mirar a Sylvia mientras hablaba. Harold Pritchard, con una seguridad imponente, insistió en que Sylvia se había comportado de forma sospechosa desde el principio. Era evidente para cualquiera con ojos, bramó, que ella sabía que la bebida estaba envenenada. Sylvia, interrogada directamente, lo negó todo con serena convicción. Nunca me toqué el vaso con los labios. Nunca manipulé la bandeja ni la botella. La propia señora Denholm sirvió las bebidas. Su voz se quebró solo una vez cuando añadió, ¿por qué iba a desearle algún mal? A veces era difícil. Sí, pero no le guardé rencor. El forense preocupado pospuso su conclusión a la espera de un análisis más profundo del jerez y las copas. Los aldeanos salieron en fila, murmurando, cada uno convencido de su propia teoría. Algunos compadecen a Sylvia, otros la condenan, pero nadie la deja indiferente. Esa tarde la señorita Marple volvió a visitarla. Primero fue a casa de Harold Pritchard, supuestamente para entregarle un tarro de mermelada de su jardín. Pritchard, engreído, la recibió con cariño, confundiéndola con una admiradora de su sabiduría. Está claro, señorita Marple, la chica es culpable. Mujeres modernas, demasiado atrevidas. Recuerden lo que les digo. La ahorcarán. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Parece muy seguro, señor Pritchard, y, sin embargo, la certeza es peligrosa. Siempre me parece que cuanto más insiste una persona en una sola verdad, más probable es que esté defendiendo algo muy distinto. Se sonrojó y exclamó, «Tonterías, señora.
Solo digo lo que cualquier hombre sensato puede ver. Más tarde visitó al coronel Travers, quien la recibió en su estudio, forrado de libros polvorientos y reliquias militares. Le ofreció un brandy fuerte, que ella rechazó, y se puso inusualmente reflexiva. «No me gusta este asunto, señorita Marple. Para nada. El inspector insiste en la culpabilidad de la chica, pero bueno, hay cosas que uno no dice en las preguntas». La señorita Marple se inclinó hacia adelante, con su labor de punto sobre el regazo. «¿Y qué cosas serían esas, coronel?». Dudó un momento y luego suspiró. Lydia Denholm era una mujer difícil. Se entrometió, se metía en mis asuntos, sabía cosas del pasado de la gente, del mío. Una vez le dije que se callara, pero solo se rió. Aún así, juro que no le deseaba ningún mal. Le temblaban las manos al encender un puro. La señorita Marple escuchó con su paciencia habitual. Hacía tiempo que sabía que los secretos, cuando se guardan en la nevera, tienden a agriarse, a veces por motivos mucho más oscuros que el mero resentimiento. Su última visita del día fue a la señora Briggs, quien la recibió con un entusiasmo aturdido. «Ay, señorita Marple, ¿no fue horrible hoy en el recibidor? Pobre Silvia, pálida como un fantasma, aunque, entre nosotros, sí que parecía culpable. Y el señor Pritchard, tan autoritario, con una voz tan autoritaria, casi me convence en el acto». La señorita Marple, tomando un sorbo de té, comentó con suavidad: «La autoridad puede ser sumamente persuasiva, sobre todo cuando uno está deseoso de ser persuadido. Pero la verdad, mi querida señora Briggs, es bastante menos teatral». La señora Briggs rió nerviosamente y luego confesó que no debería contar chismes, pero una vez oí a Lydia Denholm discutir con el señor Pritchard por una deuda. Le dijo que no era más que un estafador. No le di mucha importancia en aquel momento, pero ahora, bueno, uno se pregunta. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Una siempre se pregunta, señora Briggs, esa es la naturaleza de la curiosidad humana. La dificultad reside en saber cuándo el asombro se transforma en verdad. Al anochecer, el pueblo bullía de tensión. Acusaciones, negaciones y revelaciones se entremezclaban hasta que incluso las opiniones más firmes flaqueaban. El inspector Gray seguía concentrado en Silvia, pero su confianza ahora soportaba la presión de la contradicción. Las evasivas del coronel Travers, los chismes de la señora Briggs y la vehemencia de Harold Pritchard ofrecían, cada uno, un sombrío sendero de sospechas. La señorita Marple, sola en su sala de estar, dejó su labor de punto y contempló el fuego que se apagaba. Había visto suficiente de la naturaleza humana para saber que bajo cada disputa se escondía una verdad y bajo cada máscara una grieta reveladora. Lydia Denholm había muerto no solo porque alguien deseaba que se fuera, sino porque su presencia amenazaba con revelar lo que otros buscaban ocultar desesperadamente. La charada, reflexionó la señorita Marple, se había vuelto más oscura. Ya no era un juego de palabras y gestos, era una obra de secretos, y en ella cada aldeano desempeñaba un papel, y pronto lo sabía. Uno de ellos flaqueaba en su actuación y revelaría la verdad. El aplazamiento del juicio forense dejó a St. Mary Mead sumida en una profunda incertidumbre. Para un pueblo que se enorgullece de sus relatos pulcros y conclusiones rápidas, la demora era intolerable. El caso contra Sylvia Westcott debería, en su opinión, haberse resuelto con pulcritud, pero la duda se había infiltrado, sigilosa como la hiedra, a través de una grieta en la piedra. Cada aldeano empezó a mirar a los demás con recelo, y cada vieja queja o desaire adquirió un nuevo y siniestro matiz. Fue la quinta noche después de la muerte de Lydia Denholm, cuando la tranquila fachada del pueblo se quebró aún más. Un grito sonó cerca de la vicaría, agudo, asustado, inconfundiblemente humano. La señorita Marple,
que estaba sorbiendo su chocolate caliente vespertino, dejó la taza de inmediato y cogió su chal. Para cuando llegó, una pequeña multitud se había reunido frente a la casa de la señora Briggs, con los rostros pálidos a la luz de la farola. Dentro, la señora Briggs estaba histérica, con las manos temblorosas mientras señalaba una ventana rota. Alguien la tiró, se lamentó. Una piedra atravesó el cristal. Y miren lo que estaba atado. El inspector Cray, llamado a toda prisa, recogió el objeto, una pequeña piedra envuelta en papel marrón, sobre el que se habían garabateado en letras mayúsculas toscas unas palabras: guarde silencio o será el siguiente. Los aldeanos quedaron boquiabiertos. La señora Anna Briggs se desplomó en una silla, gimiendo que estaba condenada. Es por lo que dije en la investigación, gritó. Hablé demasiado y ahora quieren matarme. La señorita Marple, de pie en silencio junto a la chimenea, observaba la nota con ojos serenos. Las amenazas eran raras en St. Mary Mid-Rare y... torpes. Quienquiera que la hubiera enviado pretendía aterrorizar, pero con las prisas quizá había revelado más de lo que pretendía. El inspector Cray, sin embargo, solo vio confirmación. Esto lo prueba, declaró. La chica Westcott tiene aliados, o ella misma organizó esta artimaña. Es un intento de distraernos. Haré que la traigan de nuevo mañana. Los aldeanos murmuraron su conformidad, aunque con inquietud. El terror de la señora Briggs era real, pero la forma de la amenaza, tan dramática, tan teatral, no sentó bien a algunos. La señorita Marple, con el suave tintineo de las agujas de tejer incluso en la tensa habitación, pensó en la farsa de Lydia Denholm. Una vez más, la actuación pareció encubrir la realidad. Al día siguiente, otro giro inesperado. El coronel Travers fue encontrado deambulando por el sendero cerca del césped, muy agitado, con el rostro pálido y su paso, habitualmente rápido, inestable. Al ser presionado murmuró que lo habían seguido la noche anterior. Pasos detrás de mí, a mi ritmo. Cuando me giré, no había nadie. Me inquietó, señorita Marple, más de lo que quiero admitir. La señorita Marple, que lo acompañaba para calmarlo, escuchaba atentamente. El miedo le había soltado la lengua. Lydia sabía cosas, soltó de repente. Llevaba un diario, estoy seguro. Lo insinuó una vez, diciendo que tenía un registro de las verdades del pueblo. Si alguien temía ser descubierto, ese diario podía ser la clave. La idea de un diario se extendió rápidamente, alimentada por rumores. Al anochecer, medio pueblo creía que Lydia Denholm había llevado un registro de los secretos de todos. De ser cierto, habría sido motivo suficiente para casi cualquiera. Sylvia Westcott, al oír el rumor, pareció consternada. Si tal diario existe, dirán que la maté para evitar que mi nombre apareciera en él. Pero nunca había oído hablar de él hasta ahora. La señorita Marple la tranquilizó con dulzura. Los rumores, querida, son como las hojas de otoño, se arremolinan hasta que se pierde la verdad del árbol. No debemos confundir el susurro con la raíz. Esa misma noche, un suceso inusual inquietó aún más al pueblo. La señora Clay, ama de llaves de Denholm, informó que habían registrado los cajones del escritorio de Lydia. Había papeles dispersos, aunque no parecía que faltara nada. El inspector Cray supuso que se trataba de ladrones. La señorita Marple opinó lo contrario. El alboroto no parecía un robo, sino una búsqueda desesperada. Alguien buscaba ese supuesto diario. La señorita Marple regresó a casa pensativa. Recordó que Alice, la criada, había mencionado que Lydia había insistido en guardar bajo llave las copas más grandes la noche de la charada. Era un pequeño detalle, fácil de pasar por alto. Y ahora, con el rumor del diario, la situación cambió de nuevo. La muerte de Lydia no se debía solo a un jerez envenenado, sino a secretos silenciados. A la mañana siguiente, la señorita Marple se dirigió al cementerio, su lugar predilecto para la reflexión.
Se sentó en un banco desgastado y observó los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. La señora Briggs, dramática pero asustada, amenazó con guardar silencio. El coronel Travers, atormentado por un pasado que Lydia podría haber desenterrado. Harold Pritchard, condenando a gritos a Sylvia mientras ocultaba sus propios enredos. Todos parecían atrapados en una red de exposición. Todos tenían motivos para temer la lengua o la pluma de Lydia. La señorita Marple se dio cuenta de que la farsa ya no era una metáfora. La vida de Lydia Denholm había sido un juego de misterios y verdades veladas, y su muerte había desvelado el secreto. Ahora otros se apresuraban a protegerse, urdiendo nuevos actos de distracción y amenaza. Y, sin embargo, la señorita Marple lo sabía. Una actuación siempre se delataba al final. Los actores olvidaban sus diálogos, o la utilería revelaba el truco. La piedra que atravesaba la ventana de la señora Briggs, los pasos que acechaban al coronel Travers, el escritorio saqueado demasiado evidente, demasiado ansioso por asustar. La verdadera culpa, reflexiona la señorita Marple, rara vez se anunciaba con tanto ruido. Se levantó, se alisó la falda y emprendió su camino de regreso por el pueblo. En algún lugar de las tranquilas callejuelas de St. Mary Mead, el verdadero culpable estaba perdiendo la compostura. La máscara se le caería, como siempre. Y cuando así fuera, la señorita Marple estaría allí para verlo. Los rumores sobre el diario de Lydia Denholm se extendieron por St. Mary Mead como las ondas de una piedra arrojada a un estanque. A la mañana siguiente, el pueblo estaba sumido en la especulación sobre los secretos que podría contener. Algunos juraban que Lydia había tomado notas detalladas sobre deudas, disputas oídas e indiscreciones vislumbradas a través de cortinas de encaje. Otros insistían en que planeaba publicar sus recuerdos, apenas disfrazados, por supuesto, de una novela. Sea cual fuere la verdad, la idea de un registro escrito de confidencias inquietaba incluso a los aldeanos aparentemente más respetables. El inspector Cray, rápido para aprovechar cualquier cosa que pudiera aportar fundamento a su caso, declaró que Sylvia Westcott tenía el motivo más fuerte de todos. Una joven londinense, con un pasado que desea mantener oculto, dijo con firmeza en la posada, donde medio pueblo se había reunido para escucharlo hablar. Está perfectamente claro que mató a Lydia Denholm para evitar ser expuesta. Ese diario habría sido su ruina. La señorita Marple, sentada discretamente cerca de la chimenea, levantó la vista de su labor de punto con leve curiosidad. La exposición, inspector, puede ser problemática para mucha gente. No hace falta ser joven ni londinense para tener una palabra escrita. El pasado nunca es tan ordenado como deseamos. Este comentario provocó una oleada de incomodidad. Más de un aldeano se removió en su asiento. Harold Pritchard tosió con fuerza, como para distraer la inquietud que habían suscitado las palabras de la señorita Marple. Más tarde, ese mismo día, la señorita Marple recibió la visita de Alice, la criada de Denholm. La chica parecía asustada, aferrándose a su delantal. Señorita Marple, no sé si debería decirlo, pero encontré algo. La señorita Marple la recibió, le sirvió una taza de té y esperó. Alice sacó una hoja doblada de su bolsillo. Estaba desempolvando los cajones otra vez, los que la señora Clay dijo que habían sido forzados, y encontré esto empujado hacia atrás del escritorio. Parece una página de un diario. La señorita Marple lo tomó con delicadeza. La letra era de Lydia, pulcra pero firme. La anotación era breve, una sola línea fechada 2 días antes de la farsa Cree, que no lo sé, pero se equivoca. Lo de la tara sí insiste más. La señorita Marple le dio las gracias amablemente a Alice y le dijo que no hablara del tema todavía. Después de que la chica se fuera, se sentó con el periódico en el regazo. La frase era vaga, pero el pronombre que sugirió era hombre. Y
Lydia había escrito exponer una palabra contundente, sobre todo en un pequeño pueblo donde la reputación lo era todo. Esa tarde, la señorita Marple presentó sus respetos en casa de los Travers. El coronel la saludó con brusca cortesía, pero le temblaba la mano al servir el té. Ella dejó que la conversación se desviara hasta que él, sin que nadie se lo pidiera, volvió a hablar de Lydia. Se entrometió, señorita Marple. Siempre se entrometió. Creía saber más. Una vez sugirió que contaría chismes sobre mi servicio militar, como si tuviera algo que ocultar. Puras tonterías, claro, pero demuestra su naturaleza. La mirada de la señorita Marple era dulce. ¿Y te presionó más? El coronel se sonrojó. Le dije sin rodeos que no se metiera en mis asuntos, pero tenía la lengua como un látigo. ¿Quién sabe qué habría escrito en ese miserable libro suyo? La señorita Marple lo guardó. Su indignación era real, pero en el fondo percibía miedo, no al pasado en sí, sino a que se revelara. Su siguiente llamada fue a Harold Pritchard, cuyo comportamiento era más fanfarrón que nunca. La saludó como si fuera un público, rebosante de opiniones. El diario, señorita Marple, probará la culpabilidad de la chica sin lugar a dudas. Siempre lo dije. Es de las que se ven envueltas en escándalos. Estas modernas mujeres morían sin restricciones. La señorita Marple escuchó en silencio. Luego, con aparente inocencia, comentó: Y sin embargo, señor Pritchard, oí que Lydia Denholm una vez lo acusó de deberle dinero. Un asunto insignificante, sin duda, pero este tipo de cosas suelen cobrar mayor importancia al contarlas. Imagínese si lo hubiera escrito de su puño y letra. Pritchard se puso rígido, ruborizándose. Calumnia, señora. Calumnia absoluta. Era una mujer amargada, fácil de inventar. No le debo ni un céntimo a nadie. Su vehemencia, sin embargo, delataba una ansiedad más profunda. Esa noche, la señorita Marple se reflejó en el fuego. La muerte de Lydia Denholm no se debió solo a un jerez envenenado, sino a un silencio forzado. Alguien temió sus palabras lo suficiente como para actuar. La piedra lanzada contra la ventana de la señora Briggs, los pasos que acechaban al coronel Travers, el escritorio saqueado tenían el mismo sabor a desesperación, un intento frenético de silenciar la verdad antes de que emergiera. Y, sin embargo, la verdad se colaba, como la página que Alice había encontrado. Era solo un fragmento, pero demostraba que Lydia poseía un conocimiento lo suficientemente agudo como para herir. Un hombre del pueblo temía ser descubierto y, en su miedo, había atacado. La farsa continuó, pero los actores se cansaron. Sus papeles se desviaban, sus diálogos flaqueaban. La señorita Marple, con su silenciosa paciencia, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la función revelara a su actor más débil. Guardó la página del diario con cuidado en su costurero. Llegaría el momento de mostrarla cuando la persona indicada la estuviera observando. Por ahora, esperaría. Sabía que la naturaleza humana siempre se traicionaba cuando se la presionaba. Y el asesino de Lydia Denholm ya estaba empezando a traicionar su mano. Los días siguientes trajeron una tensa quietud a St. Mary Mead. Aunque la vida continuaba en apariencia, los niños saltando en el césped, la señora Weatherby arreglando flores en la iglesia, los hombres reunidos, el miedo y las sospechas subyacentes se sentían pesados en el aire. Los aldeanos se saludaban con forzada cortesía, pero las miradas se detenían demasiado. Las palabras tenían un peso tácito. La farsa, como reflexiona la señorita Marple, se había convertido en algo más grande, no solo una representación de inocencia, sino también de la vida cotidiana, donde cada aldeano se esforzaba por aparentar tranquilidad, mientras la culpa los corroía por dentro. El inspector Cray, sin embargo, seguía obstinadamente concentrado en Sylvia Westcott. El historial de la chica en Londres es turbio, declaró una tarde en la posada.
He investigado. Trabajó brevemente como secretaria, pero dejó su puesto en circunstancias cuestionables. Nada probado, por supuesto, pero demuestra la clase de persona que es. Una mujer así, señorita Marple, es capaz de todo. La señorita Marple, sentada tejiendo, levantó la vista con ojos dulces. A menudo descubro, inspector, que la gente es capaz de más de lo que otros sospechan, pero rara vez de la forma que esperamos. Las apariencias son útiles para el chisme, pero rara vez dicen toda la verdad. Sus palabras no lograron convencerlo. Sin embargo, ella sabía que no debía discutir. No era con declaraciones como se descubría un asesinato, sino con paciencia, observación. Serena y algún que otro toque al orgullo humano. Esa noche, la señorita Marple invitó a la señora Briggs a tomar el té. La mujer, aún conmocionada por la piedra que se asomaba por la ventana, acudió con entusiasmo, agradecida por la compañía. Habló con el desenfrenado alivio de quien necesita audiencia. Le digo, señorita Marple, que estoy seguro de que la amenaza iba dirigida a mí. Siempre he repetido lo que oigo, pero nunca con malicia. Sin embargo, quizá conocía demasiados secretos de Lidia. Quizás mencioné uno demasiado alto. Oh, si de verdad tenía un diario, que Dios nos ayude. La señorita Marple sirvió el té con cuidado. ¿Y Lidia se confesó con usted, señora Briggs? ¿O sus verdades se recogían más a menudo por casualidad? La señora Briggs se sonrojó, pero admitió. Quizás haya oído alguna que otra pelea. Lidia y Harold Pritchard, por ejemplo. Lo llamó deshonesto y dijo que había engañado a su difunto esposo en algunas cuentas. Él estaba furioso, rojo como una remolacha. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. Las disputas son como grietas en una taza de té, querida. Puede que parezcan pequeñas, pero muestran dónde se romperá primero la taza. Cuando la señora Briggs se fue, la señorita Marple reflexionó sobre la imagen que se estaba formando. La ira de Harold Pritchard, la inquietud del coronel Travers, el terror de la señora Briggs, todo giraba en torno a un mismo centro, el conocimiento que Lydia Denholm tenía de sus asuntos. Sylvia Westcott seguía siendo el chivo expiatorio conveniente, pero la conveniencia rara vez era el verdadero camino hacia la verdad. A la mañana siguiente visitó al doctor Hayward, con el pretexto de preguntarle por sus rosas, que se habían marchitado a pesar de sus esfuerzos. El doctor, aliviado por un respiro de la lúgubre charla sobre venenos, le habló con cariño de remedios para plantas, hasta que la señorita Marple preguntó, con estudiada naturalidad, doctor, si uno quisiera envenenar discretamente, ¿qué elegiría? Parecía sorprendido. Mi querida señorita Marple, esa no es una pregunta para una conversación educada, pero su expresión inocente suavizó su protesta y añadió a regañadientes, algo de acción rápida, lo suficientemente amargo como para disimularlo con una bebida fuerte. Hay muchos compuestos que se pueden conseguir como remedios caseros, si se sabe qué pedir. La señorita Marple guardó la información. Sabía bien que Harold Pritchard llevaba mucho tiempo alardeando de sus conocimientos sobre soluciones y tratamientos de jardinería. Más de una vez lo había oído sermonear sobre mezclas de esto y aquello, algunas de las cuales, en proporciones inadecuadas, podrían resultar realmente peligrosas. Esa noche se encontró de nuevo con el coronel Travers, caminando por el sendero con inquietud. Esta vez habló con más libertad, como agobiado por sus propios miedos. Me amenazó, señorita Marple. Dijo que escribiría que una vez desobedecí órdenes, causando la muerte de hombres. No es cierto, pero los rumores persisten. Si lo hubiera difundido, mi reputación habría quedado arruinada. Su voz se quebró levemente. Juro que nunca toqué su jerez, pero no soportaba su lengua. La voz de la señorita Marple era suave. El miedo a la desgracia suele ser más fuerte que la culpa misma, coronel.
pero la verdad siempre sale a la superficie, ya sea dicha en lenguas o escrita. Mientras caminaba a casa, su mente se fijó en Harold Pritchard una vez más. Demasiado ruidoso en sus acusaciones, demasiado ansioso por dirigir las sospechas hacia Sylvia, demasiado desdeñoso ante la posibilidad de que alguien más pudiera ser culpable. Se había peleado con Lydia, lo habían acusado de deshonestidad y, lo más revelador de todo, mostró alivio cuando ella se desplomó. El alivio fue el desliz más genuino de todos. A la mañana siguiente la confirmación fue mayor. Alice, la criada, regresó susurrando que había visto al señor Pritchard en el jardín de Denholm 2 días antes de la farsa, hablando con Lydia en voz baja y acalorada. Él agitaba las manos, señorita, y ella dijo algo brusco. Luego se marchó furioso. Pensé que solo era otra pelea, pero ahora la señorita Marple le dio las gracias amablemente. La red se cerraba cada vez más. Los actores mostraron sus grietas. Sin embargo, sabía que debía actuar con cautela. Los asesinos, cuando se les acorralaba, solían revelarse de forma repentina y peligrosa. Esa noche, se sentó junto al fuego y dejó que el ritmo del tejido calmara sus pensamientos. El pueblo aún creía culpable a Sylvia Westcott, y el inspector Cray presionaba para que la arrestaran. Pero la señorita Marple veía la situación de otra manera. Una mujer silenciada no por quien era, sino por lo que sabía. Un vaso envenenado, entregado con demasiada deliberación. Un hombre cuyo alivio lo traicionó. Había llegado el momento de que la señorita Marple actuara no con acusaciones, sino con una prueba silenciosa, una trampa sutil tejida con la propia naturaleza humana. Porque, como bien sabía, la culpa nunca podría mantener su máscara en su lugar para siempre. Bastaba con tirar del hilo correcto, y toda la farsa se desmoronaba. El domingo amaneció con las campanas de la iglesia repicando suavemente sobre St. Mary Mead. Sus tonos mesurados eran un consuelo familiar para los aldeanos que, de otro modo, se sentían profundamente inquietos. Los bancos se llenaron como siempre, pero el ambiente era tenso. Las miradas se movían rápidamente, los susurros revoloteaban como alas inquietas, y cada mención del nombre de Lydia Denholm traía consigo un silencio que parecía resonar en la nave. La señorita Marple, menuda y discreta, con su elegante sombrero y guantes, ocupaba su lugar habitual cerca del frente, con la cabeza inclinada en silenciosa devoción. Pero su mente no estaba completamente ocupada con himnos y oraciones. Siempre observaba los sutiles cambios de expresión, las manos inquietas, las miradas furtivas al otro lado del pasillo. Era en esos pequeños detalles donde se revelaba la verdad humana. Harold Pritchard cantó los himnos con un entusiasmo resonante, como si quisiera demostrar su rectitud. Sylvia Westcott, pálida y retraída, se sentó. Con la mirada fija en su libro de oraciones, sus labios se movían, pero no emitían ningún sonido. El coronel Travers se arrodilló rígidamente, con la cabeza tan inclinada que parecía un intento de pasar desapercibido, y la señora Briggs, nerviosa como siempre, se secó los ojos con gran pompa durante el sermón, aunque la señorita Marple dudaba que sus lágrimas fueran solo por la difunta señora Denholm. Después del servicio, mientras los aldeanos se agrupaban en pequeños grupos de conversación, la señorita Marple se movía con su habitual discreción. Escuchó, sonrió, dejó escapar comentarios que parecían inocentes, pero que en realidad eran sondeos cuidadosamente seleccionados. Cuando le comentó a la señora Briggs qué terrible debe ser, temiendo que un diario pudiera salir a la luz, la mujer se sonrojó y cambió de tema rápidamente. Cuando murmuró al coronel Travers, me atrevería a decir que Lydia a veces insistía demasiado en sus opiniones. Este se puso rígido y murmuró algo sobre la deshonra, pero fue la reacción de Harold Pritchard la que más le interesó. Le dijo, como distraídamente,
Se oye que Lidia insistía mucho en sus cuentas. Estaba decidida a que ninguna deuda quedará sin registrar. Su rostro se ensombreció al instante. Calumnia, ladró. La mujer mintió. Y ahora está muerta. ¡Qué alivio! No puede repetir sus falsedades. Entonces, al darse cuenta de la dureza de sus palabras, bramó. Es una lástima, claro. Pero ella no siempre decía la verdad. La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara lo suficiente como para que su incomodidad se intensificara antes de asentir plácidamente. Ah, sí, la verdad es algo muy incómodo, ¿verdad? Esa tarde, invitó a algunos de los actores principales a tomar el té en su casa: Sylvia, el coronel Travers, la señora Briggs y el señor Pritchard. Explicó que era un gesto de buena vecindad, para calmar los nervios. La invitación fue aceptada, algunos por cortesía, otros por curiosidad, y pronto su pequeño salón se llenó del tintineo de la porcelana y el aroma de bollos recién horneados. La señorita Marple sirvió el té ella misma, con manos firmes y una conversación afable. Sin embargo, bajo su gentileza, estaba llevando a cabo una prueba delicada. Habló de Lidia con tono de pesar, y luego mencionó, con bastante indiferencia: es una lástima que aún se encuentren ciertas notas suyas. Era una mujer sumamente observadora, con una memoria aguda para las palabras dichas con ira. Sylvia se puso rígida, con los ojos abiertos de par en par, alarmada. Pero la señorita Marple notó que no dijo nada. Solo aferró su taza de té con más fuerza. El coronel Travers palideció, sus dedos forcejeando con la cuchara. La señora Briggs jadeó y exclamó que aquello era terriblemente aterrador, terriblemente inapropiado. Pero la reacción de Harold Pritchard fue la más reveladora. Dejó caer su taza con un ruido sordo, derramándose el té sobre su regazo, y exclamó: «Eso es una tontería. Si existieran esas notas, las destruirían. Nada bueno sale de los garabatos de una mujer». Su vehemencia silenció la sala. La señorita Marple sonrió suavemente, como si el arrebato hubiera pasado desapercibido. «Quizás», murmuró, «y sin embargo las palabras sobreviven, señor Pritchard. Se puede destruir la página, pero no es tan fácil destruir la memoria». Tras la partida de sus invitados, la señorita Marple se sentó en silencio, reflexionando sobre la tarde. Su pequeña trampa había funcionado. Cada uno había revelado algo, pero fue Pritchard quien se había traicionado más profundamente. Su ira, su miedo, su desesperada insistencia en que se destruyeran los registros era lo más cercano a una confesión que se podría esperar sin una acusación directa. El tiempo de la observación sutil estaba llegando a su fin. Pronto la señorita Marple se vería obligada a atar cabos, a demostrar cómo se había orquestado la farsa y quién la había orquestado. Sin embargo, sabía que el momento oportuno lo era todo. Una acusación prematura podría endurecer la resistencia, mientras que una formulada en el momento justo desentraña la verdad por completo. Al caer el crepúsculo sobre St. Mary Mead, la señorita Marple volvió a tejer. Sus agujas tintineaban suavemente en la luz mortecina. Cada puntada le recordaba el patrón que estaba construyendo. Un vaso envenenado, una disputa por deudas, una viuda con la lengua afilada, una página del diario oculta pero no perdida. Cada detalle era una puntada. Y pronto todo el diseño quedaría claro. Y cuando todo quedara claro, pensó, Harold Pritchard, o quien quiera que estuviera realmente detrás del crimen, se vería atrapado no por la fuerza, sino por la dulce inevitabilidad de la verdad. Porque la señorita Marple, como el tiempo mismo, tenía una paciencia infinita, y la paciencia era la trampa más segura de todas. La noche siguiente, por sugerencia discreta de la señorita Marple, los principales habitantes del pueblo relacionados con la muerte de Lydia Denholm fueron invitados a reunirse en el salón de la vicaría. Oficialmente, se pretendía que fuera una conversación para calmar al pueblo,
como lo describió la esposa del vicario, pero en realidad fue algo mucho más deliberado. La señorita Marple sabía que cuando la gente se reunía, sus actuaciones a menudo se desvanecen, sus roles se desdibujan, y la verdad solía salir a la luz. La larga mesa de roble del recibidor estaba iluminada por lámparas de aceite, cuyo resplandor proyectaba sombras cambiantes. A su alrededor se sentaban Sylvia Westcott, pálida y ansiosa el coronel Travers, rígido por la tensión contenida la señora Briggs, agitada y susurrando Harold Pritchard, henchido de indignación el doctor Hayward, serio pero curioso, y el inspector Gray, quien asistió por sentido del deber, aunque su expresión denotaba que consideraba innecesario el ejercicio. La señorita Marple, menuda y discreta, estaba sentada al final de la mesa con su bolsa de tejer a su lado. Empezó con la voz más dulce. Ha sido un momento angustioso para todos nosotros. Pobre Lydia Denholm, a pesar de sus defectos, era una de los nuestros, y su muerte ha perturbado la paz misma de nuestro pueblo. Quizás nos ayude a reflexionar con detenimiento y serenidad sobre lo que realmente sucedió. Pritchard resopló. No hay nada en qué pensar, señorita Marple. La chica Westcott es culpable. Cualquiera puede verlo. La señorita Marple lo miró con dulzura. Siempre he pensado, señor Pritchard, que cuando las cosas parecen demasiado sencillas, no suelen serlo en absoluto. Considere el vaso envenenado. Lydia insistió en que Silvia lo tomara primero, ¿no es así? Sin embargo, Silvia no bebió. ¿Por qué entonces Lydia bebió de ese mismo vaso? Silvia habló en voz baja. No sé por qué me lo insistió. Quizás no tenía mala intención, o quizás dijo la señorita Marple en voz baja. Alguien dispuso las cosas para que quien bebiera primero sobreviene el desastre. Verán, la elección del vaso no fue casual. Una oleada de inquietud recorrió la sala. El coronel Travers se removió incómodo y la señora Briggs se aferró a su pañuelo. El inspector Gray frunció el ceño. Especulaciones, señorita Marple. Nada más. Las agujas de la señorita Marple tintineaban 2 veces antes de que las dejara. No son especulaciones, inspector. Alice, la criada, recordó que Lydia cambió de opinión en el último momento, guardando bajo llave las copas de cristal más grandes y sacando las más pequeñas de Jerez. Sin embargo, al examinar el juego de cristal, una de ellas tenía el leve rastro de algo que se había limpiado apresuradamente del borde. Alguien la había manipulado. Creo que Lydia iba a servir originalmente del juego de cristal y que una copa estaba envenenada. En el último momento Lydia cambió de planes y el asesino no tuvo tiempo de adaptarse. Así, la copa envenenada fue llevada a la mesa, sin que nadie la viera, entre las copas más pequeñas. La señora Briggs jadeó con los ojos abiertos. Cielos, pero eso significa que Lydia nunca fue la víctima prevista. Exactamente, dijo la señorita Marple en voz baja. El envenenador se lo iba a decir a otra, y cuando Lydia, con su tono dramático, insistió en que Silvia bebiera primero, el destino se torció. Silvia dudó, como suelen hacer los jóvenes, y Lydia, deseosa de demostrarlo, bebió ella misma. El plan del envenenador fracasó. Todas las miradas se volvieron hacia Silvia. Parecía afligida, con los labios temblorosos. Así que era a mí a quien querían muerta, susurró. La señorita Marple negó con la cabeza. No necesariamente. Lydia era impulsiva. El envenenador no podía predecir a quién serviría primero. La intención era más amplia. Quien bebiera de ese vaso moriría. Y la pregunta crucial, por supuesto, es quién tuvo las 2 peleas con Lydia y la oportunidad de manipular su cristalería. La voz del coronel Travers irrumpió, áspera y tensa. Está usted sugiriendo a una de nosotras, señorita Marple. Sin embargo, todos vimos a Lydia servir las bebidas ella misma. Sí, asintió la señorita Marple con suavidad, pero las gafas ya estaban preparadas.
y a quien, me pregunto, se le vio entrar en la habitación lateral justo antes de que trajeran la bandeja, alegando buscar unas gafas que nunca usó. Su mirada se posó suavemente en Harold Pritchard. El silencio que siguió fue denso. Pritchard se puso colorado. Calumnias, chismes de la señora Briggs, sin duda. Solo salió un momento. La voz de la señorita Marple lo interrumpió, serena pero inexorable. Y la propia Lydia había amenazado con desenmascarar. Señor Pritchard lo anotó. Cree que no lo sé, pero se equivoca. Lo desenmascararán si me presiona más. Esas fueron sus mismas palabras, halladas en su puño y letra. Y lo acusó abiertamente de engañar a su marido en cuestiones de dinero. Su afán por condenar a Silvia, su insistencia en que no existiera ningún diario, su alivio cuando Lydia se desplomó, no son signos de inocencia. La señora Briggs soltó un grito, tapándose la boca con la mano. El coronel Travers murmuró una palabrota. Silvia se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos clavados en Pritchard. El hombre mismo bramó, mintió. Quería arruinarme. Se interrumpió, su bravuconería vacilante. Su mirada recorrió rostro por rostro, buscando apoyo, pero no lo encontró. El inspector Cray se removió, inquieto. «Esto es serio, señorita Marple. ¿Pretende acusarme?» La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo. «No acuso a nadie, inspector. Simplemente observó que la naturaleza humana habla por sí sola». La ira del señor Pritchard hacia Lydia, su miedo a ser descubierto, su presencia cerca de los vasos son hechos, y los hechos al juntarse forman una imagen. El silencio se hizo más profundo. Pritchard abrió la boca y luego la cerró. Gotas de sudor le perlaba la frente. Finalmente, con un arrebato de desesperación, exclamó: «Me habría arruinado». Amenazó con contárselo a todo el pueblo, con manchar mi nombre. Solo quería asustarla, pero se rió de mí. Siempre se reía. La confesión quedó suspendida en el aire, mitad negación, mitad admisión. Cray se enderezó, con el rostro serio. «Con eso basta, Pritchard. Responderás más en la comisaría». La señorita Marple se recostó en su silla, con expresión amable, casi triste. La farsa llegaba a su fin. Los papeles se habían desechado. Sin embargo, no sentía ningún triunfo. Solo el silencioso reconocimiento de que, una vez más, el orgullo y el miedo habían llevado a alguien por el camino del asesinato. Mientras el inspector se llevaba a Pritchard y los demás susurraban atónitos, la señorita Marple recogió su labor de punto. La función había llegado a su clímax. Solo faltaba el telón final. En los días posteriores al arrebato de Harold Pritchard en la casa parroquial, el pueblo de St. Mary Mead se sumió en una cautelosa calma. El arresto en sí fue discreto. El inspector Cray prefirió no convertir el asunto en un espectáculo, pero ni siquiera los actos más discretos en un lugar como St. Mary Mead podían pasar desapercibidos. En cuestión de horas, la historia se había extendido por todas las casas, cada relato más embellecido que el anterior. Algunos decían que Pritchard había confesado abiertamente, otros afirmaban que había intentado huir. La verdad, como bien sabía la señorita Marple, era más simple. Se había derrumbado bajo el peso de su propio miedo. Su única intención había sido silenciar a Lydia Denholm, amenazándola con veneno. Pero una vez que el vaso se contaminó, los acontecimientos se le escaparon de las manos. La repentina decisión de Lydia de cambiar los vasos, su impulsivo gesto de beber primero, habían convertido su plan en una tragedia. Sylvia Westcott, quien fuera la principal sospechosa, fue discretamente exonerada. El inspector Cray, aunque reticente a admitir su error, admitió que las observaciones de la señorita Marple había ayudado a aclarar ciertos asuntos. No llegó a reconocer cuánto había descubierto realmente, pero la señorita Marple no le guardaba rencor. Nunca había buscado reconocimiento. Su satisfacción residía en saber que la verdad, por desagradable que fuera,
había salido a la luz. El coronel Travers se comportó con renovada rigidez tras el incidente, pero su alivio era visible. Les dije que no tenía nada que ver, declaró a cualquiera que lo escuchara, aunque sus ojos delataban unas sombras persistentes. Lydia lo había amenazado, como había amenazado a otros, y aunque era inocente de asesinato, su muerte aún pesaba en su conciencia. La señora Briggs, mientras tanto, se convirtió en la máxima autoridad del pueblo en el asunto, relatando cada detalle con un derroche de detalles. «Casi me mato, ¿sabe?», le dijo a la señora Weatherby. «La piedra que atravesó mi ventana, la nota terrible. Oh, fue espantoso». La señorita Marple, al oírlo, sonrió para sí misma. La naturaleza humana, reflexiona, siempre busca la manera de proyectarse como protagonista. Para la señora Briggs, el miedo se había transformado rápidamente en teatro. Sylvia Westcott fue quizás la que más cambió tras la terrible experiencia. Su confianza, antes vivaz y moderna, se había visto quebrantada. Aún así, mostró gratitud hacia la señorita Marple, visitándola con flores y expresando en voz baja su alivio. «Pensé que nunca me creerían», confesó una tarde. «Parecía que todo el pueblo me quería culpable. Si no fuera por ti». La señorita Marple le puso una mano suave en la suya. La gente suele estar demasiado ansiosa por aceptar la respuesta más simple, querida. Les ahorra la molestia de buscar más. Pero la verdad saldrá a la luz, si uno solo espera. Lo importante ahora es vivir con honestidad, para que ninguna sospecha vuelva a aferrarse. Sylvia asintió, con los ojos húmedos. En cuanto a la casa Denholm, permanecía en silencio, con las ventanas cerradas. Los sirvientes hablaban de marcharse, inseguros del futuro que les depararía la finca. Algunos murmuraban sobre venderla. Otros afirmaban que Lydia había dejado deudas demasiado grandes para recuperarlas. Sin embargo, la señorita Marple no consideraba a la viuda una mujer adinerada ni endeudada, sino una persona que había vivido con demasiada austeridad, con demasiada observancia, hasta que sus palabras se convirtieron en armas, y su conocimiento en su perdición. En una tarde soleada, la señorita Marple estaba sentada en su jardín, con sus rosas pulcramente podadas y su labor de punto sobre el regazo. El caso estaba concluido, pero sus pensamientos se posaban en las lecciones. El asesinato, reflexionó, rara vez nacía de una malicia repentina. Más a menudo era la lenta acumulación de resentimientos, pequeños agravios sin resolver, orgullo herido con demasiada frecuencia. Harold Pritchard no había envenenado a Lydia Denholm por un ataque de ira repentino, sino por miedo a ser descubierto, miedo a la vergüenza. Y el miedo, como bien sabía la señorita Marple, podía llevar incluso al hombre de apariencia más respetable a actos desesperados. El pueblo, por supuesto, pronto volvió a la rutina. Los chismes fueron cambiando gradualmente del asesinato al nuevo sermón del vicario, del jerez envenenado a la elección de cortinas de la señora Weatherby. La vida en St. Mary Mead recuperó su ritmo habitual, aunque persistía una profunda inquietud. Ahora la gente observaba con más atención a sus vecinos, recelosos de los secretos que pudieran acechar bajo la superficie. La señorita Marple, sin embargo, se mantuvo serena. Sabía que los patrones de la naturaleza humana eran inmutables, tan predecibles como las estaciones. La mala hierba, reflexionó una noche, siempre volverá a brotar. No se puede evitar por completo. Solo se puede detectar con la suficiente antelación para evitar que se ahoguen las rosas. Y así, mientras el crepúsculo se cernía sobre el pueblo y las campanas tañían suavemente en la distancia, la señorita Marple recogió su labor de punto y preparó el té de la tarde. Otra farsa había terminado. Otra verdad se había revelado. St. Mary Meads, a pesar de toda su calma y encanto, siempre albergaría sus sombras. Pero la señorita Marple,
Con sus ojos dulces y su tranquila paciencia siempre estaría allí para verlos con claridad.